Espera, empezamos, va. Sí, no estàs... Que no, així no m'agrada. Para un moment. A ver, Ana, ¿sí se pone bien? Ah, ¿y si parliamo en italiano? No. ¿No? Esta es la continuación del diario bitácora que hacíamos cuando estábamos en Latinoamérica, pero que bueno, me quedé un poco hasta los huevis de hacer vídeos y que no tener tiempo para subirlos y las conexiones a internet, y ahora vamos a seguirlos, ¿ok? Y la idea es hacer algo de 15-20 minutos para explicar lo que ha pasado las 2 últimas semanas en nuestra vida nómada, y que vamos desde España hasta Indonesia, como sabéis, y que un viaje que vamos a pasar por 24 o 25 países en unos 4 o 5 años, a ver cómo, porque al paso que vamos en Italia vamos a tardar 17. Nos quieren secuestrar y que pasemos el invierno en Italia, unos Sí, amigos. unos amigos en O Módena. sea que, bueno, secuestrar, dejarnos secuestrar, ¿eh? En el buen sentido de la palabra. Entonces, vamos a explicar los últimos 15 días que han pasado, que coincide con cuando entramos a Italia, Sí, ¿no? hace ¿Dices? 16, 17 días que estamos en Italia. Entonces, al principio contactamos con una amiga de una amiga que dijo, tengo una amiga allí y tal, y no la conocíamos de nada. Y le dijimos, bueno, pasa el teléfono y la contactamos y tal, porque estas situaciones nos encantan, ¿no? Y resultó ser una magnífica experiencia. La llamamos, estábamos en sintonía, en la misma línea, y nos dijo, tengo un apartamento que, bueno, no tiene luz, pero que está muy bien y eso, si queréis estar allí, está como 10 kilómetros de Ventimiglia, y después tengo un cochecito, un Fiat Panda, que no utilizo, que si queréis, y nosotros así diciendo, joder, pues sí, ¿no? Pues vale. Y bueno, a mí me gustaría decir que el primer día que llegamos a Italia, aparcamos delante de la playa, nos dimos un tufo, como dicen aquí, nos dimos un chapuzón, y después nos pusimos a vender, y para nuestra sorpresa nos fue súper bien. Sí. Y pasamos aquí la noche y todo súper bien, y conocimos a Bárbara esa noche, Sí. a Mauro y, bueno, y a sus niños, ¿sí? A Tina y a Darío. Vendimos más un martes por la tarde que 2 fines de semana en Francia. Sí. Bueno, estas cosas pasan. Sí. Entonces dijimos, wow, Italia nos da una súper bienvenida, ¿no? Y qué cambio, ¿no? Que solo con la energía de la gente y cómo la gente nos recibió. Y nada, pues eso, estuvimos con Bárbara ese primer día y nos comentó esto. Ella al día siguiente trabajaba, y quedamos al día siguiente y ya nos fuimos a ver el piso, fuimos a buscar el coche y ya nos dejó las llaves. Nosotros los primeros días dormíamos en la camioneta, pero íbamos a comer al piso y así. Bueno, y estuvimos en Torri también. Sí, es verdad. En una ecoaldea, en Torres Superiores. Cerca de Calvo, a 5 minutos de Calvo había una aldea que se llama Torres Superior, una ecovila, que nos presentamos allí y Máximo nos dijo, bueno, pues venid esta noche a cenar a ver qué. Y luego por la noche conocimos a Nina. Era coreana de nacimiento, pero alemana. Pero adoptada alemana. Y estaba aquí en Italia. Y estaba aquí en Italia, en la ecovillage, hacía 30 años, creo que dijo. Y nos dijo, bueno, pues venid mañana y no sé qué. Y al día siguiente estuvimos limpiando la cocina. Yo la ayudé un poco en la cocina, le hice de pinche para la comida. Hicimos unas lavadoras, ¿verdad? Y nada, y estuvimos ahí comiendo y conocimos a otros voluntarios de Eslovenia. Y fue una experiencia bonita también. Y luego fuimos al río con Bárbara y los niños, en fin. Que estuvimos como, ¿cuántos días? 4 o 5 días en Ventimiglia. Sí. Entre Calvo y Ventimiglia íbamos para arriba, para abajo, con el pandino. Andino. Y con Bárbara quedábamos y con Eric y los niños, y la verdad que súper bien, una gozada. Ahí comimos nuestra primera pizza, nuestra primera pasta artesana, un tiramisú, tremendo, tremendo. Bueno, y después de ahí nos despedimos y fuimos hacia Imperia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos seguidores que son italianos, porque Stepsova, otros viajeros que son youtubers, nos hizo un vídeo hace tiempo y nos siguieron muchos italianos. Y cuando entramos en Italia hicimos un post en Instagram y dijimos que estamos en Italia, y entonces empezamos a recibir ahí, pasaos por aquí, pasaos por allí y demás, por media Italia, ¿no? Y había un hombre que nos escribió directamente a WhatsApp y nos dijo, os quiero conocer y demás, que yo estoy montando mi camión camper y tengo 71 años. Y venía de camino por la costa y dijimos, bueno, pues vamos para allá. Porque además Renato no nos conoce a través de este Power, nos conoce desde antes de que saliéramos. Ah, sí, sí. Así que él nos sigue en YouTube estos casi 4 años. Sí. Sí, a Renato. Porque sigue... Impressionante, grazie mille Renato e Laura per tutto, perché abbiamo stato molto bene là. Grazie.
Y estuvimos 3 días con ellos ahí, en un terreno que tienen ahí cerrado, donde tiene el camión, un Overlander, una bestia, que hace 8 años que se lo está reformando y que quieren salir a viajar en breve. En octubre. En octubre. Si todo va bien, que ya se renueva el carnet de conducir. Sí. Y con él me fallaban los frenos, nos fallaban los frenos de la mobileta, casi no, en los últimos días no frenaba casi, de 10 veces que apretabas el pedal, 9 no frenaba, íbamos ahí que tenemos que hacer algo, y con él dijo venid y tal, y vamos, y os echo una mano y vamos a ver. Y fuimos a ver un par de mecánicos, preguntamos, después fuimos a un par de tiendas de accesorios y tal, y en la segunda tenían la bomba una bomba de freno, les quedaba, la nuestra. Sí, la última y tal. Que en España yo no la pude conseguir porque es una mobilbeta, es un vehículo construido en Italia, cómo son las cosas, ¿no? El camino, y aquí hace ¡pam! Y nos da la bomba de freno, la hostia, alucinamos. Entonces nos la llevamos y él dijo, venga, vamos a cambiarla. Y muy fácil, sacamos la primera, metimos la segunda, que son 3 o 4 tornillos, y después purgamos el freno ahí, yo debajo y tal, abriendo y cerrando, y él con el pedal, algo que no había hecho nunca, pero él más o menos pilotaba de eso, y lo hicimos y ya tenemos frenos, y estuvo fantástico. Sí, y esos días nos mimaron mucho, ¿verdad? Porque nos traían la cena, cenábamos juntos ahí, súper bien, Laura nos traía comida. Sí, cenamos ahí que hacía solecito, vimos el partido de Italia. De la Eurocopa. De Italia-España era, ¿no? Sí. Ah, no, vimos el final. No era la final, era la semi. La semi de final de Italia-España. Estuvo muy bien, una temperatura, lambrusco. Estuvieron 2 o 3 días muy buenos. Trofie con pesto. Pasta. Sí, porque pasta hemos comido un rato largo. Sí, llevamos 2 semanas y yo creo que 13 días hemos comido pasta. Sí, porque además compramos pasta en el súper. Es alucinante lo barata que está la pasta. Es muy barata, muy rica, muy buena. Muy buena. Y después te compras un bote de tomate con basílico, con carne, con lo que sea, por €1 en el Lidl. Y claro, comemos un plato de pasta tremendo, ¿por cuánto? Menos de 2 euros entre los 4. Y está riquísimo. Y la pasta fresca también está. La pasta fresca también, comemos los 4 por 3 o 4 euros. Y está muy rica. Y pizza también hemos comido unas cuantas. Comidas típicas italianas, pero muy ricas. Va bene, molto bene. Y mozzarella, nos estamos alimentando a base también de ensaladas con tomatitos cherry y mozzarella. Sí, porque aquí en los supers hay una sección de cosas que van a caducar. Y eso a nosotros nos gusta porque está dentro del término y está a mitad de precio o menos, o un 60% de descuento. ¿Cuánto te costó el paquete de mozzarella? 32 céntimos. 32 céntimos una mozzarella y estaban ricas. De estas de la bolsita así típica, a ver, que viene una pieza. Que el precio normal eran 64, era 50%, tampoco, es que está muy bien. En España te vale €1 y pico la mozzarella esta, ¿sabes? Entonces, cojonudo. Claro, entonces, es lo que hacemos nosotros, ¿no? A los países que vamos, siempre pues comemos lo del país, que siempre es más barato, ¿no? Pues aquí en Italia es la pasta. En Francia los quesos eran bastante económicos, en general, ¿no? Y así, cuando lleguemos a Turquía, pues ya veremos qué nos toca comer. Antes vienen los Balcanes, que ya veremos la comida que hay, pero también, ya nos adaptaremos, igual que nos hemos adaptado 3 años en América, ¿no? Es ir al supermercado y ver qué es lo que está más económico, que es normalmente lo que más se come en el país. Y bueno, pues sí, claro, se tiene la suerte. Pero claro, es curioso que a los niños normalmente les encanta la pasta y ahora hay veces que otra vez pasta, ¿no? Es como, pues espérate. De la pizza no se cansan, ¿eh? Pero bueno, pues sí, estuvimos con Renato y con Laura, que fue muy hermoso y esperamos que pronto puedan emprender su viaje, porque la verdad que es hermoso. Y que si los quieren seguir en Facebook, él es Fortunato Jubilato, ¿no? Pensionato Fortunato. ¿Sí? Quiere decir... creo, jubilado afortunado. Jubilado afortunado. Y después de Imperia ya nos vinimos nos salió la posibilidad de hacer un proyecto de economía colaborativa tipo Workaway, no dentro de esta red, pero más o menos lo mismo. Y justamente hemos llegado hoy, estamos aquí y íbamos a ir por la costa hasta Génova, pero los contacté y tal, estuvimos intercambiando unos mails y al final nos dijeron, vale, podéis venir y colaboramos y trabajáis así con nosotros en la escuelita de los niños y los niños pueden hacer un campamento de verano por 2 semanas, también nos damos algo de comida y eso. Hemos llegado hoy, estamos en Damanhur. Sí, y en vez de tirar por la costa hasta Génova, tiramos para el interior. Hemos venido a la montaña. De hecho, si enfocas por ahí, no sé si se verá mucho. Sí, estamos aquí en una zona... Bueno, es que estos son los prealpes, ¿eh? Sí, mira, pero es que no está para el árbol detrás. Pero es todo verde. Muy bonito. Pues eso, y hemos conocido a Capra, porque aquí en esta comunidad
los damanurianos, como se denominan ellos mismos, pues cuando entran a la comunidad y así, eligen un nombre, ¿sí? Y se ponen un nombre de animal y un nombre de planta. Sí, hemos conocido, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, albatros sandía, que en italiano era Diodema anguria o algo así. A hipopótamo hemos conocido y a cabra. Y yo he decidido que si me quedara a vivir aquí me llamaría Libélula melisa. Ana ya lo he escogido, yo todavía no lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. Un paréntesis, porque de la costa veníamos para aquí, pero nos hemos saltado a Ruth y... Ruth, te lo dedicamos, paréntesis. Paréntesis, me estaba haciendo te los has saltado tú, ¿eh? No, tú has dicho, yo estaba explicando lo de Damanhur hasta llegar aquí. Bueno, entonces tiramos para el interior. Como Damanhur nos dijo, venga, podéis venir, está en Torino, está totalmente 90 grados para los Alpes. Entonces, digo, bueno... Teníamos otra persona, otra chica panameña que nos seguía desde hace 2 años, que ella está por Panamá y nos escribía cuando estábamos allá. Bueno, y aquí cuando llegamos, a ver si nos vemos y demás. Y en principio íbamos a pasar por la costa y no sabíamos si le íbamos a ver o tenía que bajar ella a vernos, ¿no? A Savona. Pero al final salió de Damanhur, tiramos hacia la izquierda, hacia arriba y le dije que en 2 días estamos allá y pasamos a veros. Y bueno, pasamos por la carretera. Bueno, antes estuvimos, ¿dónde? No, estuvimos ahí en la feria retro. ¿Dónde era eso? Feria. Después de Renato estuvimos el fin de semana ahí en la playa vendiendo en una feria retro de coches antiguos. Sí. Estábamos de escaquis vendiendo en el parking, pero preguntamos, vamos a preguntarles porque como Movileta tiene 40 años, vamos a preguntar si podemos estar porque es retro. Y nos dijeron, sí, poneos por aquí y tal. Y entonces nos conocimos a Gerard, capitán de barco. Un capitán de barco que nos apoyó con comprando unas pulseras y después tuvimos mucha conexión y es de esas conexiones que en 10 minutos fue algo especial y muy bonito. Y bueno, estuvimos ahí y después ya sí que tiramos por la costa y tiramos para Damanhur. Antes paramos en Ruth y Mauro, que viven en Clavenasa. Pueblo, que es Mondovi. Y allí pues tienen un apartamentillo que lo rentan a Airbnb y nos dejaron estar ahí también 2 o 3 días. Fuimos a cenar fuera, invitaron a pizza, hicimos una barbacoa, nos dejaron hacer un par de lavadoras que lo necesitábamos. Una ducha, cosas de esas. Nos llevaron a ver Barolo, que es un paisaje reconocido por la UNESCO, que es Patrimonio Mundial, de la Humanidad, que se ven todos los viñedos, o sea, del vino de Barolo, que es uno de los vinos mejores de aquí. Porque es uno de los vinos más caros del mundo, el Barolo. ¿Sí? Y que me dijo Mauro que una hectárea de terreno, 10.000 metros cuadrados, vale $1 millón. O sea que... La verdad que es súper bonito ese paisaje. Bonito. Estuvo muy bien. Y estuvo muy bien esos días con ellos. También fuimos a Vicoforte a ver la cúpula elíptica más grande del mundo. Sí, es que aquí tiene más de todo. Que tiene forma ovalada. Una pasada porque está por dentro toda pintada. Los diseños son de Miguel Ángel. Está toda restaurada y la verdad que es una pasada. Muchas experiencias. Y Mauro es muy detallista y nos ayudó con el gas. Le dije justo cuando íbamos, nos quedamos sin gas. Y cuando nos vimos con ellos, dije, bueno, pero antes me dejas calentar un poco de agua para la pasta. Para cocinar, porque no hemos podido hacer y llevábamos la bombona francesa, que podéis ver, lo pondré por aquí, el tema del vídeo del gas, que tuvimos ahí una charla con Ana a ver qué hacíamos, ¿no? Y teníamos la francesa y cuando se nos acabase tenemos que poner otra, ¿vale? Entonces aquí la italiana tiene otra válvula y es diferente. Y Mauro, sin decir nada, al día siguiente compró una botella, compró una válvula y ya con las herramientas dijo, abre eso. Y lo cambiamos en un momento y también tuvo el gesto de no cobrarnos, nos regaló la bombona y eso, que es un detallazo que nosotros lo apreciamos un montón porque al final todo cuenta, ¿no? Todo es dinero, todo cuenta y muy bien. Chao. Una serata. Gracias. ¿Quieres decir algo, Neil? No. Agradecerle sobre todo a Ruth, ¿no? Y a Mauro, porque además a Mauro justo el día que llegamos le habían puesto la segunda dosis de la vacuna del coronavirus y el pobre estaba con fiebre, se encontraba mal y coincidió los días que estuvimos con ellos que el pobre no estaba ahí 100%, pero ahí estaba compartiendo con nosotros y bueno, queríamos agradecerles, ¿no? Sí, estaba bastante de bajón ahí, pero aún así quería compartir un tiempo. Pero estuvo ahí y le queremos agradecer muchísimo. Es que Max está andando en moto. Y lo queríamos agradecer, ¿no? Porque esto siempre es importante. Y bueno, y después de ahí, ayer nos fuimos y llegamos a Chivasso,
que hemos tardado 5 días, o sea, hay 5 días, 5 horas de la costa hasta aquí. Normalmente son 3 y media, 4 con un coche. Nosotros con mobileta siempre tardamos un poco más porque en subidas va lenta y lo hacemos a poco, ¿no? Un par de horitas un día, 1 hora y media otro par de horitas, así, y tardamos siempre 3 o 4 días. Pues ayer paramos en Chivasso, que también tiene una iglesia muy bonita, Sí. y una zona del centro muy bonita también. Y una monja momificada dentro de la Sí, iglesia. dentro de la Muy iglesia, curioso que estábamos que ahí estábamos visitando la ahí y iglesia y decimos, fue ¿eso es como- una persona? Está modificada ahí. Una monja ahí momificada, bueno, como una reliquia, ¿no? Cada creencia. Nosotros, aunque no profesamos ninguna religión así y tal, pero a mí personalmente me gusta entrar a las iglesias y a los cementerios. Soy así de rara. Y bueno, aquí en Damanhur Pero- hemos llegado y muy buena onda con una persona con la que organiza el tema de los campus de verano para los niños. Y bueno, y veremos, porque es viernes. Y bueno, este fin de semana haremos alguna cosa juntos. De momento mañana nos ha invitado a comer pizza en su casa Sí, por la tarde, hacer una fiesta y de algo. hacernos un baño en la piscina. Sí. Y, Y nos dirá para ir a un río muy chulo para Sí. bañarnos. y el domingo nos dejan hacer el tour de Damanhur gratuito, porque Los vale templos de la humanidad. como 14 euros, pero nos ha dicho, ¿no? Como vais a colaborar con el colegio y demás y vais a trabajar aquí y eso... Mañana, bueno, colaborad. mañana vamos a la No, escuela. mañana todavía no. El lunes, amor. Pero mañana El iremos lunes. al río, a la piscina, a una colchoneta. Y bueno, y ya os diremos, hasta aquí acaba el bitácora porque hemos llegado hasta hoy. Esto de Damanhur, estaremos un par de semanas, esperamos, y todo va bien. Y entonces dentro de un par de semanas explicamos la experiencia aquí en esta Bueno, y podemos Federación de explicar, ¿no? Comunidades Espirituales y demás, que se llama. No, quería decir que la semana que viene empezamos, ¿no? Vamos a hacer cada 2 semanas el diario de bitácora para poder explicar un poco así qué hacemos, ¿no? Y que tengáis más contenido. Semanal live, Así cada una semana semana tendréis. bitácora. Y aparte los Sí. vídeos que Esteban se está currando. Bueno, O sea y que hasta aquí bueno. este bitácora porque Next time. me va a costar un huevo subirlo a internet. Nos vemos en las redes o en, Por el mundo. en el live la semana que viene o en el siguiente bitácora. O donde queráis. Con cualquier vídeo. Ay, bye bye. Ay, aquí sí me gusta ti. Chao, chao.